al proceso penal le hemos pretendido hacerle complejo de manera excesiva. Hemos discutido, o se está discutiendo, qué se entiende por hecho que la ley señala como delito, ¿no? Y prácticamente hemos traído al área procesal la vieja lucha de escuelas en materia sustantiva, ¿no? Es que yo soy causalista y el dolo está en la culpabilidad, no, es que con los finalistas, no, con los funcionalistas, y la verdad que el proceso se está complicando innecesariamente. Otra situación que también vale la pena compartir es que lamentablemente se está hablando de figuras procesales sin tener clara una teoría del proceso, y peor aún sin tener clara una filosofía del sistema procesal. Basta en ocasiones decir de que se tiene 3 días para apelar auto de los jueces de control y creemos que eso es suficiente, ¿no? La filosofía del sistema lo que exige es cómo a través de este recurso de apelación en el plazo ya marcado vamos a resolver un conflicto. Porque es triste ver en los cerezos a los abogados defensores corriendo celda tras celda tras celda, o buscando a cliente, cliente y cliente para firmar un recurso de apelación que a su patrocinado le sirve. Toda vez porque los magistrados no aceptan recursos de apelación de sentencias condenatorias si no aparece la firma del sentenciado, ¿no? ¿Será una manera de resolver conflictos? ¿Será una manera de complicar? Entonces, lamentablemente hemos abordado el proceso penal con complicaciones o con acomplejamientos, por esa falta de teoría del proceso, por esa falta de filosofía del sistema. La primera pregunta es si el texto en comento 20 pasos sencillos para vincular si presenta una filosofía del sistema. Bueno, el autor lo explica en su más reciente texto, gracias, Problemáticas procesales, tomo 2, la filosofía del sistema llamada teoría del conflicto. ¿Y por qué la teoría del conflicto? ¿No? Porque de acuerdo con el artículo 2 del Código Nacional, partiendo de los hechos, debemos de resolver un conflicto generado por la comisión de un delito. Y uno de los importantes filtros para resolver tal conflicto no es otra cosa que la audiencia inicial. Pero una vez más la complicamos, enseñando o creyendo que lo que dije en la formulación de imputación lo debo de repetir exactamente en la vinculación a proceso. Y la pregunta es, ¿en qué parte del Código Nacional o de la Constitución Federal aparece la palabra repetir? Entonces, repetimos lo que dijimos en la imputación, en la vinculación, y primera consecuencia, la audiencia se alarga innecesariamente. Y segunda consecuencia, generamos problemas tontos. ¿Qué pasa si en la imputación dije casa y en la vinculación dije inmueble? ¿Ya no se vincula? Entonces generamos problemas tontos. Por otro lado, ¿estamos resolviendo acaso el conflicto cuando el juez de control nos dice si en la carpeta de investigación aparece la constancia de la funeraria en la cual se comprometió en trasladar el cadáver del punto X al punto Z, llámese morgue o alguna institución pública? Me firmó la funeraria una responsiva, y si no lo firmó, decreto ilegal de detención porque el muerto ¿quién lo condujo? O no vincula a proceso por falta de cadena de custodia, y en vez de resolver el conflicto, complico. Pero Heber, entonces, si somos tan complicados, ¿cómo deberíamos llevar correctamente la audiencia inicial? Pues el texto lo pretende simplificar en concretos pasos. En primer lugar, juez, no te demores media hora preguntando a cada una de las partes hasta el correo electrónico, y si es con minúscula o con mayúscula, las palabras del mismo, porque eso ya se encuentra registrado con el encargado de sala, artículo 54. En segundo lugar, juez, no pierdas tu tiempo preguntando al imputado si designan al licenciado de su costado como su defensor,
y tu defensor, como Cámara de Diputados, protesta el cargo, porque estás ignorando el artículo 92. Al imputado se le cita ya con su defensor. 3. Juez, ya supera una lectura bizantina, o mejor dicho, ya supera una discusión bizantina, que lamentablemente en mayo de este año lo vuelve a jalar Chihuahua y Morelos, ¿no? Si puedo o no puedo leer en la audiencia. Pero eso es una discusión que ya la debemos de superar hoy, 2016. Cuando tenemos un 44, primer párrafo, que nos dice que podemos apoyarnos en medios técnicos para explicar nuestros argumentos. Y el reformado artículo 51, que nos habla del uso de registros electrónicos, el informe policial digitalizado, la denuncia o querella en línea. Entonces, ¿para qué memorizar algo cuando lo está digitalizándose? Pero seguimos discutiendo si puedo o no puedo leer. Por otro lado, una formulación de imputación que lamentablemente entidades federativas como Estado de México nunca entendió. Porque si nos vamos al artículo 20 constitucional, apartado B, fracción tercera, nos dice que se le informará al imputado los hechos y sus derechos. ¿Y qué pasa en la formulación de imputación actualmente? Hasta le narro todas las constancias que obran en la carpeta. Y después de una hora de narrativa todavía soy tan sinvergüenza y preguntar al imputado si está entendiendo. Cuando la Constitución es muy simple, ¿no? Mire lo que él puede entender. ¿Y qué puede entender? Los hechos. Una fecha, un lugar y un modo. Pero tan exagerados somos que en formulación de imputación hasta le queremos explicar qué es el dolo. Tan exagerados somos que en imputación le queremos explicar qué es la tentativa. Cuidado. Una formulación de imputación constitucional es una formulación de imputación breve y puntual para favorecer su comprensión. Pero Henry, los datos de prueba no tiene derecho a conocerlos. Claro que tiene derecho a conocerlos. Pero es que la audiencia no termina con la imputación, la audiencia continúa con la vinculación. Y será en ese momento donde se abordará el tema de los datos. 19 constitucional, primer párrafo, 316, fracción tercera, 313, discúlpame, segundo párrafo también. Entonces, en los hechos, perdón, en la imputación digo los hechos, y en la vinculación los trato de demostrar con los datos de prueba, sin necesidad de repetir los hechos, porque yo ya los dije en la imputación. Así nos declama el 316. La vinculación descansa en los hechos de la imputación. Pues ya lo dije cuando lo formulé. Ahora pasa a establecerlos con tus datos de prueba. Así de sencillo. Y obviamente una vinculación fuerte me va a permitir medida cautelar 155 y plazo de cierre 321. Pero vuelven las complicaciones. Gesber, ¿qué pasa si el imputado solicita acogerse al plazo de 72 horas y su prórroga y no se encuentra detenido? ¿No sería justo adelantarle la medida cautelar para garantizar su presencia cuando la audiencia se reanude? Y en la actualidad hay entidades federativas que están vinculando a proceso aún si el imputado no se presentó al reanudarse la audiencia. Entonces, si me vas a vincular a proceso sin el imputado presente, cuestión que la podemos discutir, entonces, ¿para qué adelantas una medida cautelar? Se hace entonces tonto un 154.1 y un 158 primera parte. La pregunta es, ¿puedo vincular sin el imputado presente? Pero si tu respuesta es que no, entonces debemos de todas maneras concederle el plazo de 72 horas de su prórroga. O él debió de haber aplicado los 15 días que marca el 310.
Situaciones que un servidor y tu amigo tienen su posición, pero obviamente hay que escuchar al invitado estelar, que es el doctor Hidalgo, y generar toda la polémica que queramos generar. Por otro lado, una imputación corta, una vinculación que descansa en datos de prueba, que me va a permitir también entender la medida cautelar y el plazo de cierre, apoyados en medios técnicos 44 y en registros electrónicos 51, originaría por fuerza una audiencia inicial corta, ágil y breve. Y descubriremos como personal de la Procuraduría verdaderos problemas. ¿Cómo utilizar registros electrónicos si en mi agencia no hay internet? Ese es un verdadero problema. ¿Cómo utilizar videos de C4 si C4 se está demorando en entregármelo? Ese es otro verdadero problema. ¿Cómo pedir un embargo, cómo pedir una inmovilización de cuentas si la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se demora meses para entregarme su informe? Esos son los verdaderos problemas. Pero nos hemos vuelto tan complicados que preguntamos si puedo o no puedo leer, si puedo o no puedo repetir, y si la audiencia debe o no demorar 5 o 6 horas. Torpezas. Torpezas. Siempre con la expectativa de que el libro que estoy comentando, que tengo el grato honor de comentarlo, justamente hace comprensible lo sencillo. Pero te vuelvo a insistir, para entender el texto, los 20 pasos de la vinculación del doctor Hidalgo, lo tenemos que relacionar con otros textos de él como problemáticas procesales. Y en ese sentido, entender lo simple que son, en cierta medida, las instituciones procesales. Obviamente que el tema de la vinculación a proceso genera también sus propias problemáticas. Por ejemplo, ¿qué pasa si detuvimos en flagrancia 5 secuestradores que acaban de matar a 2 policías, pero fueron puestos a disposición del juez de control a las 48 horas con 20 minutos, contados a partir de la puesta a disposición de los mismos al Ministerio Público? Por esos 20 minutos tengo que dejar libre a 5 secuestradores que acaban de matar a 2 policías. O podemos analizar el derecho a la libertad personal, que no se le niega, pero bajo los test de razonabilidad y proporcionalidad. ¿Será razonable por 20 minutos dejarlos? No ignoro que una gran discusión que tenemos con el doctor Hidalgo es si realmente el procedimiento es tan arbitrario, o si también bebe de las aguas y se rinde a las aguas de la razonabilidad y proporcionalidad. Otro tema propio de la audiencia inicial. ¿Cómo explico el hecho que la ley señala como delito? ¿Lo explico tipo pliego de consignación? O sea, que el sujeto activo es X y lo establezco con estos datos de prueba. Que el sujeto pasivo es Y y lo establezco con esos datos de prueba. O lo puedo explicar tipo el 141. A través de la clasificación jurídica, identificando el tipo penal. La vamos a matar, Sí. Identificando el tipo penal, el grado de ejecución, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta. Mi perspectiva es que lo importante es que tengas datos de prueba que me establezcan la necesidad de abrir un proceso penal imputado. Ya sea que me lo expliques tipo pliego de consignación, o que me lo expliques tipo clasificación jurídica del 141, porque al final y al cabo en ambos casos están manejando una figura típica, solamente de una manera desglosada, de manera distinta, pero al final y al cabo es la misma figura típica. Por otro lado, ¿qué haremos con el señor de 80 años de edad que le dio 20,000 pesos a su vecino, creyendo que su vecino le iba a devolver el doble, y llegado a la fecha de la promesa no le devuelve nada? Pero el señor de 80 años, que le agrego además sufre de cirrosis, tuvo la mala idea de irle a cobrar portando un arma de fuego.
Lamentablemente lo que empieza mal termina mal, lo detienen, lo vinculan a proceso por la figura delictiva que quieras, pero como empleó un arma de fuego, ameritará a un señor de 80 años con cirrosis, prisión preventiva oficiosa. O puedo otra vez jalar los test de proporcionalidad y razonabilidad y aplicar las excepciones del 166. Y qué interesante que he escuchado la respuesta negativa de boca, al menos así presumo, de compañeras y compañeros de la propia Procuraduría. Porque lo razonable no se vende a partidos o a equipos, lo razonable es lo razonable. Y es razonable que ese señor de 80 años que sufre cirrosis pase su proceso penal bajo otra medida cautelar. ¿Y qué crees? El juez de control así le dictó otra medida cautelar. En la apelación, la sala lo revocó, le impuso la prisión preventiva oficiosa, resolviendo un recurso de apelación, y el señor murió en la cárcel. Nos complicamos. Porque quiero decir una palabra fuerte: el acomplejado complica lo sencillo. El acomplejado complica lo sencillo. ¿Por qué un fiscal peruano y un juez costarricense han escrito sobre esta audiencia? Me parece, cada vez que hemos hablado con los procesalistas mexicanos, hay como dos bandas, ¿no? Unos que odian la vinculación a proceso y que consideran que hay que destrozar la vinculación a proceso, y otros que aman la vinculación a proceso. Y objetivamente, Helber y yo podríamos hablar muchas horas en contra de la vinculación a proceso. Me pongo a pensar muchas veces, ¿qué pasa si yo como juez en Costa Rica tuviera una audiencia de vinculación a proceso? Y hemos también hablado muy bien de ella. Y yo escribí otro libro antes, en el 2010, sobre la audiencia de vinculación a proceso, que espero que pronto salga la segunda edición de ese libro, en el que alguna vez con una juez salvadoreña tratábamos de buscar algunas respuestas en Latinoamérica sobre teoría del caso, sobre la vinculación, sobre el concepto de vinculación, etc. ¿No? Ha sido un tema complicado, por lo menos para México. Si ustedes ven la gráfica que está ahí, es una gráfica que no obedece al sistema acusatorio mexicano, es una gráfica al sistema acusatorio propio de los países suramericanos y en concreto centroamericanos. Es decir, hay 5, si vemos los cuadros en vertical, vamos a ver que hay una etapa de investigación, hay una etapa intermedia, y ahí empezamos a encontrar la primera diferencia. Hay un juez de la etapa de investigación, o un juez de garantías, o un juez de control, como quieran llamarle, y hay un juez penal en la etapa intermedia. Es decir, son dos etapas que no comparten en el sistema acusatorio el mismo juez. Lógicamente, el tercer cuadro es el juicio oral con un tribunal de juicio, la etapa de impugnación y la etapa de ejecución. Esas son las 5 etapas que cuando leamos cualquier tratado de derecho procesal acusatorio encontraremos esas 5 etapas, siendo una de las más importantes la etapa de ejecución, que México de una u otra forma la desprende, al haber desprendido, valga la redundancia, la ley de ejecución de las penas, que sale apenas el 17 de este mes, del mes pasado, perdón. Y que llama la atención que haya renunciado en parte a ellas en el 211 cuando hace la clasificación de las etapas y no introduce la etapa de impugnación y tampoco introduce la etapa de ejecución. Quedémonos un poco con la gráfica para poder entender el sistema acusatorio y después entender el modelo mexicano, para que veamos por qué la sencillez se hace complicación cuando no se entiende el proceso y cuando la complicación deja de ser sencilla para complicar el proceso mismo. Si nosotros vemos los cuadros en los diferentes colores, vamos a ver que en la etapa intermedia se resuelven todas las formas alternativas. ¿Y por qué se resuelven todas las formas alternativas? Porque el juez de la etapa de investigación no puede ayudarle a las partes a resolver conflictos, porque estamos apenas en una etapa de investigación en donde no se ha fijado litis, sino que los jueces latinoamericanos parten de hipótesis fácticas.
Al trabajar en una hipótesis fáctica, el juez no puede en ningún momento celebrar un abreviado, celebrar una suspensión condicional o admitir una conciliación o una mediación. ¿Por qué? Porque estaríamos aceptando, por cierto, los hechos que todavía son temas de investigación. Ese sería un elemento fundamental para entender la distinta concepción de la etapa de investigación mexicana a la distinta concepción de la etapa de investigación en el modelo acusatorio. Eso es muy interesante. ¿Significa esto que nosotros ya podemos hablar de un modelo acusatorio mexicano desde el primer momento? Desde la reforma parcial de Nuevo León, que inventa la videograbación, eso es muy bonito, es México el que inventa la videograbación, que no hemos tenido ningún país, ni europeo, ni los países latinoamericanos. En el 2004, en la reforma parcial de Nuevo León, empezamos a darnos cuenta de que México empieza a descubrir instituciones propias que, al tratar de copiarlas de Chile o de Perú o de Costa Rica, si no tiene sentido crítico, podría construir un modelo acusatorio equívoco o mejor de los sistemas anteriores. Esto es un tema que tenemos que trabajarlo. Y entonces tendríamos que plantearnos en ese momento una hipótesis. La vinculación a proceso es un logro del modelo acusatorio o un fracaso del modelo acusatorio. Lógicamente, si nosotros vemos la crítica que hace Herzberg sobre los formalismos innecesarios en la vinculación y en el control de detención, lógicamente va a ser un fracaso. Pero si simplificamos, podríamos convertirlo en un éxito del modelo acusatorio y por tanto entonces tendríamos que hablar de vinculación a proceso en cualquier país del mundo para dar una respuesta a los conflictos del modelo acusatorio en los demás países, hablando de la vinculación. Vean cómo entonces, una vez que entendemos la vinculación, podríamos hablar bien o podríamos hablar mal del modelo acusatorio. ¿Qué me pasa y qué nos pasa a los jueces cuando estamos hablando de un sistema acusatorio? Que en etapa de investigación no podemos resolver conflictos y por tanto no podemos en ningún momento aceptar un abreviado ni podemos aceptar una conciliación, una mediación. Fíjame la litis y con ella yo como juez voy a permitir las formas alternativas. México, la primera respuesta que da México al sistema acusatorio es: voy a fijar litis desde el control de detención, que se formaliza o se oficializa con la formulación de imputación por mandato constitucional. Esto es muy importante porque entonces estamos descubriendo un modelo muy propio, que si lo queremos interpretar a la luz de la normativa costarricense o peruana o chilena, vamos a cometer un error de partida, de principio. Eso es muy importante. Pero una vez puse ese cuadro y le pregunté a mis alumnos de maestría, ¿dónde empieza la primera instancia en el modelo procesal penal y dónde termina la primera instancia? Entonces unos me dijeron en la etapa de investigación, otros me dijeron la vinculación a proceso, otros dijeron lo que sea. Resulta que la primera instancia de un modelo acusatorio empieza cuando se acusa ante el tribunal de juicio. Por tanto, la primera instancia está en amarilla. ¿Y cuál es la segunda instancia en un modelo acusatorio? La impugnación, o sea, que está en rosa. ¿Por qué el 311 renunció a esa instancia? Veamos nosotros el primer modelo, el 211, perdón. Cuando nosotros nos enfrentamos al modelo acusatorio mexicano, nos damos cuenta de que la etapa de investigación se divide en dos y la etapa del proceso se divide en tres. Empezamos ¿a qué? A formalizar el proceso acusatorio para llegar a la etapa del juicio. Pero extrañamente el 211 renuncia como etapas procesales a la etapa o a la segunda instancia, que sería la apelación, y lógicamente renuncia a la etapa de ejecución de la pena. Aquí sería un primer modelo, una primera llamada de atención al sistema. Si la primera instancia está en amarillo, la pregunta que nos tendríamos que hacer ahorita es: ¿y entonces toda la etapa de investigación o toda la etapa de filtro, es decir, la etapa de investigación más la etapa intermedia, tienen importancia en un proceso si ni siquiera se ha iniciado la instancia? ¿Son etapas sin instancia misma? ¿Son etapas interlocutorias? ¿Son etapas provisionales? Y entonces, claro, empezamos a pensar como procesalistas: cuidado, nosotros le estamos poniendo atención
a lo menos importante, que es vincular a proceso. Cuando lo más importante, lo único importante es ir a juicio. Entonces aquí ya tenemos la primera llamada de atención desde el punto de vista de una estructura del proceso. Si toda la etapa de investigación y toda la etapa intermedia no es una instancia, es más, es, repitamos las palabras, interlocutoria, es provisional, ¿por qué le vamos a dar importancia formativa? ¿Por qué vamos a crear formatos? ¿Por qué vamos a crear audiencias? ¿Por qué vamos a darle importancia a ese momento procesal? Quizá tendríamos una primera respuesta mexicana. Esa etapa las une un juez de control. Es decir, hay una serie de etapas con elementos objetivos totalmente distintos unidos en una realidad subjetiva, el juez de control. Es muy importante. Entonces, mientras en cualquier sistema acusatorio tendríamos que saltar necesariamente de la etapa de investigación a la etapa intermedia para poder resolver en la etapa intermedia cuestiones que se requieren litis, en México tenemos la litis fijada desde la primera audiencia y tenemos un solo juez que puede en la etapa de investigación resolver todo lo que en cualquier modelo acusatorio se resuelve hasta la etapa intermedia. Aquí empezamos a darnos cuenta de que, cuidado, estamos descubriendo las grandes respuestas del modelo acusatorio, México. Esto nos lleva, lógicamente, entonces, a, una etapa de investigación que es una etapa de limpieza de basura, es decir, cateamos o no cateamos, aprendemos o no aprendemos, ordenamos intervención de comunicaciones, hay prueba anticipada, no hay prueba anticipada, tenemos meramente datos de prueba, o producimos prueba con control judicial. Empezamos en México a plantearnos los grandes conflictos del tema probatorio, aplicamos criterio de oportunidad, ordenamos el archivo, abstención, no ejercicio, y entonces nos encontramos con que el ritmo mexicano es un ritmo de limpiar y tirar basura. Hoy la realidad es un ritmo que no avanza. Las causas llegan, los fiscales las tienen, no las leen, ahí están ahí, esperando que en algún momento se lean, y se nos van acumulando la gran cantidad de causas sin trámite. ¿Por qué? Porque tenemos miedo de tomar decisiones de limpieza, ¿no? Abstención, no ejercicio, archivo, es tira. De modo que podemos estar tirando el 80 o el 90% de las causas que le llega a un fiscal. ¿Por qué? Porque la realidad de la estadística actual en todo el mundo es que la mayoría de nosotros denunciamos al Ministerio Público porque no sabemos si nos robaron la cartera o si la perdimos. No sabemos si nos robaron el pasaporte o lo perdimos. No sabemos si nos robaron el IFE o lo perdimos. Y entonces mejor denunciamos, y así tenemos un documento que dice, pero no queremos que se siga causa penal. Eso es una realidad importante. Entonces, este primer momento de escuchar la causa y vaciarla o lanzarla al basurero nos está costando mucho. Cuando resulta que no estamos en una instancia, estamos simplemente en un momento de filtro de causas. Con una diferencia importante en la segunda columna, y es que México, ya desde el momento del control de la detención y posteriormente con la formulación de imputación, vincula a proceso. Al vincular a proceso, México lo que hace es llamar la atención. ¿Por qué? Porque al fijar la litis, permite desde la etapa de investigación, desde la primera audiencia, está permitiendo conciliación, mediación, suspensión, abreviado y todas las formas alternativas de solución de controversias. Es decir, mientras en un sistema formal acusatorio tenemos que esperar a un segundo juez, el juez de la etapa intermedia, para poder resolver conflictos, en México estamos adelantando todas las problemáticas de la etapa intermedia en la etapa de investigación. Y esto hace un asunto que es muy importante. Porque si no entendemos la vinculación a proceso desde esta óptica, es muy posible que empecemos a hacer referencias a la vinculación como si fuera una etapa perdida, como si fuera un fracaso del modelo acusatorio, como si fuera una debilidad del proceso penal nuestro. Y me parece que ahí tendríamos un error bastante grande. Cuando nosotros nos fijamos en esa vinculación, de inmediato, ¿qué empezamos a hacer? Aplicar mecanismos alternativos. Y entonces, el principio más importante del modelo acusatorio, que es el principio de alternatividad,
que nos encontramos no en los artículos 20, sino en el artículo 17, párrafo 4 de la Constitución Política, es decir, esa necesidad de resolver el conflicto lo estamos realizando ya antes, ya después de la vinculación a proceso. Es decir, vean cómo México podría, y es una discusión que tenemos Helber y yo, de si la etapa intermedia debería eliminarse del modelo acusatorio mexicano. Porque ya todo lo que se resuelve en la etapa intermedia, México lo ha resuelto en etapa de investigación y en concreto lo puede resolver en audiencia de vinculación a proceso. O sea, son planteamientos que creo que no pueden quedar en desuso, que no podemos escucharlos sin reflexionar procesalmente sobre los mismos. Que no podemos hablar del modelo acusatorio como si estuviéramos hablando de cualquier modelo de proceso penal. Es un modelo que está dando respuestas distintas y que si no las comprendemos podríamos tener resultados equívocos respecto a esas respuestas distintas. Cuando nosotros saltamos a la etapa posterior complementaria, saltamos a una de las partes quizá menos entendidas en el modelo mexicano por una cosa muy sencilla. Porque los fiscales están acostumbrados a 48 horas de investigación. Y entonces esto hace que no comprendamos que llegamos a la audiencia de vinculación con un mínimo probatorio para expresarnos en el máximo probatorio de la etapa complementaria. Y esto quizás es un tema muy complejo en el que están fallando los jueces de control, quizás todos, un poquito con la vanidad propia de los jueces de control. Llama mucho la atención cómo en un modelo tan nuevo en México el juez de control sea tan vanidoso y prepotente. Y no deja que los fiscales logren su acometido, ¿no? Nosotros como jueces, y yo por lo menos en mis 20 años de juez, sé que en mis 20 años cuando llegaba a una sala de juicios estaba ahí porque me convocó el fiscal. Yo no me autoconvoco, me convoca el fiscal. Y nosotros en México tenemos que aprender y enseñar esto a los jueces de control. Tú eres un funcionario que el fiscal lo convoca, escúchale. Como cuando nosotros en un partido del Real Madrid y Barcelona convocamos al árbitro. No juegas tú, árbitro, deja que se luzcan los jugadores. No, el juez mexicano se quiere lucir. Y en el sistema acusatorio no está para lucirse el juez, sino el órgano que acusa, el órgano constitucional que acusa, el órgano que plantea la tesis acusatoria o la imputación. Pero si nosotros no entendemos esto y creemos que tenemos que llegar con una carpeta de investigación o un expediente al que hipócritamente le llamamos carpeta de investigación, pero que en definitiva es tan averiguación previa como lo fue en el sistema anterior, entonces ya hemos empezado a fracasar. En un sistema tan propio, hemos empezado a fracasar en el modelo mexicano. ¿Por qué? Porque no le vamos a dar chance procesal a la etapa complementaria. Porque vamos a destruir a los peritos, acelerar a los policías, tratar de obtener datos de prueba de peritos, de policías, de víctimas, de testigos que no hacen falta, que son necesarios o serían necesarios si la causa va a juicio. Pensemos lo siguiente, que además es el sufrimiento de muchas entidades federativas. La señora llega a denunciar un delito X. Señora, ¿tiene su IFE? No. Bueno, váyase a su casa y regresa con el IFE. ¿Ok? 2. Vengo a denunciar que me robaron el coche. ¿Trae los documentos? No, escriban en el coche. Bueno, consiga los documentos. Todo esto en un sistema acusatorio va a la etapa complementaria. Es decir, si la causa va avanzando, vamos incorporando el IFE, vamos incorporando los documentos, vamos incorporando lo que sea, pero por el momento es un prima facie, es un toma de decisiones de inmediato, si está detenido, si no está detenido, lo que importa es la denuncia. Y entonces cerramos, si pudiéramos hablar de espirales, cerramos el primer círculo espiral, que es A le robó la cadena a B y fue detenido por la policía J. Es suficiente para vincular jueces. ¿Por qué tienes que estar pidiendo valoración de la cadena si el imputado fue el psicólogo, si la ofendida fue el psicólogo? Si estamos pidiendo cosas que son para juicio. Y al no entender la etapa complementaria, hemos complicado la etapa de investigación. Y hemos
estamos destruyendo la vida y el hogar de miles de fiscales en sus oficinas, tratando de cerrar, de integrar, como se dice en México, una carpeta de investigación que en ningún país del mundo hace falta. Es tristísimo ver cómo se pierden las causas por exigencias absurdas como ¿se inscribió o no se inscribió la detención? No, no se inscribió, pues inscríbala. ¿Se leyeron o no se leyeron los derechos? Pues no se leyeron, pues léanselos. Como decía Hesber, nos pasamos horas identificando las partes. Una vez en una audiencia, ¿no? 1:10, la juez, después de haber identificado a todos, porque llegaron 1 hora antes, todavía ocupa 1:10 para volverlos a identificar. ¿No? Es como el cinismo de los jueces. ¿Okay? Entonces, son temas muy complicados. O sea, yo creo que no escribí absolutamente nada nuevo. Simplemente dije, quiten A, quiten B, quiten C, quédense con lo que tienen que quedarse. Y a partir de ese momento entendemos. Es muy interesante tener ese cuadro ahí. Es muy interesante porque vean que cuando saltamos a la etapa intermedia, todo lo que se ha podido resolver ahí en mecanismos, México lo podría haber completado desde la audiencia de control de detención a vinculación. Qué bonito es esto. O sea, damos cuenta de que hay un modelo llamado a la sencillez, un modelo llevado a la descomplicación, un modelo llevado a ¿qué? A formas informales de investigación por delito, a que una grabación o un seguimiento de cámaras de C4 son suficientes para demostrarle 217, 381, 51 que citaba Hesber, 61, le podemos demostrar al juez con solo un video toda la realidad de la persecución hasta la detención de un imputado, que lleva además al fiscal, al defensor a allanarse y admitir una forma alternativa de solución de controversia. Nosotros ponemos en libertad al imputado porque no se le leyeron sus derechos, cuando lo que importa en el sistema acusatorio es que se le respete, o porque no se registró la detención. Cuestiones que podríamos discutirlas, que al final uno podría decirle, pues, qué pena que a un fiscal se le vayan esos detalles, que se los exigiríamos a un buen cocinero, un buen restaurante. Oye, te falta sal y te falta crema o te falta cualquiera de esas cosas. Y quizás podríamos llegar a un momento que no podemos tolerar que a un fiscal le falten esos detalles, pero son detalles. Lo importante, en definitiva, es, en esta etapa inicial, si el imputado adecuó su conducta a un tipo penal y si hace falta una medida cautelar o podría sufrir el proceso en libertad. La realidad fundamental del modelo a nivel de la vinculación. Yo no ignoro que México es exigente, formalmente exigente, complicadamente exigente. Ustedes volvieron a introducir aquellos aparatos viejos de el mazo y la toga, y empezamos a introducir un montón de formas procesales muy propias del sistema sajón, como el interrogatorio y contrainterrogatorio, teoría del caso, y empezamos a introducir un montón, y hemos hecho una especie de sándwich al nivel Lorenzo, ¿no? Y hemos puesto entre las 2 tajadas de pan, no nos basta el queso, sino que además hay que ponerle todo, ¿no? El salami y el todo lo más. Nos gusta los emparedados complejos, y esto es México. Pero, ¿no les parece que la complicación está para la etapa complementaria? ¿No les parece que la complicación está para la etapa intermedia? ¿No les parece que la complicación estaría en la etapa del juicio y no en el prima facie de si una persona fue detenida en fragancia o no? Cuando en Perú el gran debate de la fragancia es si el fiscal prueba que hubo fragancia, aceptas cargos y nos vamos abreviado. Cuando las audiencias de fragancia en Costa Rica se resuelve con condena en menos del tiempo de 6 horas, nosotros necesitamos, y quizás uno de los grandes errores que ha cometido la Fiscalía en el Distrito Federal, una fiscalía que se encarga de investigar, otra fiscalía que se encarga de carpetas, otra fiscalía que se encarga de judicializar, otra fiscalía que se encarga, cuando resulta que todos sabemos por los años de trabajo que un solo fiscal, desde que está en el lugar de los hechos, está montando la audiencia. Y cuidado que le pone la de juicio y la puede desahogar perfectamente. ¿Cómo logramos esta simplicidad, esta simplificación?
Alguna vez hablando con Vázquez Mellado, que estaba en ese momento de presidente o de director del Instituto de la Judicatura Federal, yo le decía, si ustedes, los jueces federales, si ustedes, los fiscales federales, si ustedes, los defensores federales, complican la audiencia más importante del modelo mexicano, de una u otra forma van a mandar un mensaje equívoco a las entidades federativas. Creo que lo están mandando. ¿Por qué? Porque en definitiva los jueces locales estaban esperando qué resuelven los jueces federales y en concreto qué resuelve el amparo y qué podría resolver los tribunales de circuito o qué podría resolver la sala primera cuando atrae causas en las que estamos esperando un poquito la jurisprudencia sobre la vinculación a proceso. ¿Vale la pena leer ese libro? Creo que sí. Yo creo que es una lectura de los artículos 307 a 316 bastante importantes. Helber ha sumado las problemáticas procesales. ¿Por qué? Por una cosa muy sencilla. A mí me impresiona, porque ya lo estoy viendo, a uno de los grandes columnas del modelo acusatorio en México, que es José Luis Flores. José Luis Flores le ha escrito a los mejores escritores procesalistas españoles, a los mejores latinoamericanos y a los mejores mexicanos. A un peruano y a un costarricense. Es muy bonito llegar ahí y encontrarnos los mejores libros escritos sobre el sistema acusatorio en una mesa de libros de Flores Editores. Y ahí está José Luis Flores. Él es el culpable de que se escriba tanto. Es el gran impulsor de la escritura. ¿Por qué escribimos? ¿Para hacer dinero? No. No nos gusta, Helber, a mí, llevar libros para vender. ¿Por qué escribimos? Para dar respuestas. ¿Y por qué escribimos para dar respuestas? Porque nos damos cuenta de que a veces, si no leemos desde una filosofía del sistema esa realidad de los pasos de un proceso, podríamos cometer el error de complicar una audiencia de control de detención que no puede durar más de 10 minutos, 15, o si se complica porque son muchos los secuestrados y muchos los secuestradores, 20, media hora, o una audiencia de vinculación que no tiene por qué durar 2, ni 1, ni media. ¿Por qué estamos durando tanto? ¿No será que le estamos dando demasiada importancia a una etapa que no es instancia? ¿No será que le estamos dando demasiada importancia a lo interlocutorio? ¿No será que le estamos dando demasiada importancia a lo provisional cuando resulta que en las etapas intermedia y de investigación solamente hay decisiones provisionales? Es interesante. ¿Por qué nos hemos quedado tanto? ¿Por qué nos quejamos tanto de que a la comida le falta sal? Ponle sal. ¿Por qué estamos tan en los detalles cuando resulta que hay cosas mucho más complicadas, como lo hacía ver Helber? Creo que el caso Ayotzinapa, creo que el tema Oaxaca, creo que son temas mucho más serios que un proceso engorroso en una etapa preliminar. Y la razón por la cual empecé a escribir ese libro era, primero, yo quería ganarle a Helber. Llevaba 35 libros cuando lo conocí, yo dije, le gano, ¿no? Pero el problema es que el desgraciado sigue escribiendo. Y entonces esto es como cuando uno cumple años, ¿no? Que no puedo, porque cuando lo voy alcanzando él también cumple, y ahí voy. No, habíamos escrito buscando una respuesta. Creo que los 2010, 2011 de Helber y yo fue buscando respuestas para México. 2012, 2013 hasta el 2017 dando respuestas a México en los libros que hemos escrito. ¿Se puede hoy entender el sistema acusatorio sin entender un libro que está ahí que se llama La apelación de autos? Creo que no. O sea, creo que Helber ha puesto lo mejor de sí tratando de explicarnos el tema más importante de los medios de impugnación en cuestiones preliminares. Es un libro de mucha categoría. ¿Se puede entender el modelo acusatorio sin entender la etapa o la audiencia inicial? Creo que no. Y creo que hay una posición muy bonita, a pesar de que aquí nos podríamos agarrar a golpes, si la fragancia o no fragancia, si inmediatamente después, si no, si yo salgo con la cabeza de mi suegra, la maté yo, no la maté yo, y entonces por tanto es fragancia o no es fragancia, o simplemente me gusta coleccionar las cabezas de mis suegras, no sé. Los grandes problemas que tenemos sobre la fragancia o no, es un tema que se discute en la audiencia de control de la detención, no lo olvidamos. El gran tema de la formulación de la imputación que construye los hechos que se adecuan al tipo, lo construimos en la audiencia de vinculación a proceso, no lo olvidamos.
México tiene dos audiencias que son mexicanas, la audiencia de control de detención y la audiencia de vinculación. Son mexicanas, no la vas a encontrar en ningún lado. Pero es muy importante entonces que Flores ya no le publique ni a Gesbe ni a mí sobre la vinculación a proceso, sino a México. Porque los mexicanos tenemos que descubrir ya estas dos audiencias que ustedes crearon desde la Constitución, artículo 16, párrafo 7, desde la Constitución, artículo 19, párrafo 9. México las creó desde la Constitución y necesita respuestas nuestras, respuesta de nuestros jueces, respuesta de nuestros fiscales, respuesta de nuestros defensores. Pero no para ir a discutir corruptelas procesales, sino para ir a discutir lo que se tiene que discutir. Qué belleza es llegar a una audiencia de control de detención y hacer una discusión inteligente sobre la fragancia o no, sobre el caso urgente o no. Aclaro, un caso urgente que la Fiscalía lo está desperdiciando. Dejaron de aplicarlo hace mucho tiempo. Cuidado, fiscales. ¿Qué delicia es ir a discutir la formulación de la imputación y por tanto desde esa formulación de imputación todos los elementos del tipo penal para poder inmediatamente establecer si ese hecho es o no delito, si hay antijuridicidad o si hay culpabilidad o no? Me parece que son las grandes discusiones que podríamos hacer nosotros en la audiencia de control de la detención o en la audiencia de vinculación a proceso. Pero ir a discutir si el acta de cadena de custodia se llenó bien o no, en hojas con logo o sin logo, si tiene título o no tiene, si la cadena de custodia es un papel o una persona, ir a discutir formas o formalismos, o la ausencia del IFE, o la ausencia de los documentos del coche, me parece que nos ha hecho llenarnos de horas innecesarias, en audiencias innecesarias, para resolver problemas innecesarios. Y ahí es donde está la simplicidad de la audiencia. Si nosotros, creo, nos preocupamos de que la audiencia de control sea una discusión inteligente sobre la detención, y si nos preocupamos de que la audiencia de vinculación sea una discusión inteligente sobre la teoría del delito, logramos la sencillez del modelo acusatorio y además la posibilidad mexicana de que desde la primera audiencia estemos resolviendo conflictos, estamos convenciendo al imputado y estemos celebrando procedimientos abreviados. Creo que ese sería el éxito y la sencillez de una audiencia como la de control de detención conjuntamente con la de vinculación en el modelo. Es decir, centrarnos en el 307, entender el 307, aplicar el 307, y si hay algo que discutir, se discute, y si no, sigamos, porque viene el juicio. Muchas gracias.